Hoy voy a contarte una historia real, una historia de pasión, engaño y un final trágico que nunca olvidarás. El precio del amor prohibido. Parte 1, introducción. Hoy quiero contarte la historia de Elena, una mujer que parecía tenerlo todo. Un esposo poderoso, un hijo al que adoraba, una casa elegante y el respeto de toda la sociedad. Desde fuera, su vida era perfecta, pero detrás de esas paredes la realidad era muy distinta. Un matrimonio sin amor. Elena estaba casada con Arturo, un político influyente. A ojos de todos eran la pareja ejemplar, pero en su hogar reinaba el silencio. El amor se había apagado hacía años. Lo que quedaba era rutina, deber y apariencias. Arturo no era cruel, pero era frío. Amaba más su trabajo y su posición social que a su propia esposa. Para él, Elena era solo un adorno. Alguien que debía acompañarlo, sonreír en público y cuidar del hijo de ambos. Pero nunca la escuchaba, nunca le demostraba cariño. El Seimat Esientun, vacío interior. Elena se sentía invisible. En las noches miraba por la ventana y pensaba, ¿es esto todo lo que me espera en la vida? Tenía lujos, tenía comodidades, pero no tenía amor. Y ese vacío la consumía lentamente. Su hijo era su única razón de sonreír, pero en su corazón ardía un deseo escondido, sentirse viva otra vez. El encuentro inesperado un día, en una fiesta elegante a la que asistió junto a su esposo, Elena lo conoció. Alejandro, un joven, militar, lleno de energía y con una sonrisa capaz de iluminar la sala. Cuando sus miradas se cruzaron, Elena sintió un escalofrío. Era como si por primera vez en años alguien realmente la estuviera viendo. Alejandro se acercó con naturalidad. No habló de política, ni de dinero, ni de apariencias. Le preguntó por ella, por su vida, por lo que pensaba. La escuchaba con atención. Y en ese instante, Elena sintió algo que creía perdido para siempre. El despertar de un sentimiento fue solo una conversación breve, pero suficiente para encender una chispa peligrosa. Elena volvió a su casa esa noche con el corazón agitado. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. El precio del amor prohibido. Parte 2. El comienzo de los encuentros secretos. Después de aquella fiesta, Elena no podía dejar de pensar en Alejandro. Intentaba distraerse, concentrarse en su casa, en su hijo, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba su mirada y su voz. Era como una semilla que había germinado en su corazón. Los días pasaban y el destino volvió a cruzarlos. Primero fueron conversaciones casuales, encuentros en lugares públicos. Pero pronto, lo que empezó con palabras inocentes se convirtió en algo más. Un café compartido, una caminata donde sus manos se rozaban accidentalmente. Pequeños gestos que encendían un fuego que ninguno podía apagar. La primera decisión arriesgada. Elena sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. En la sociedad donde vivía, una mujer podía perderlo todo por una sola sospecha: su reputación, su lugar, en los círculos sociales, incluso el respeto de su propio hijo. Pero el vacío de su matrimonio la empujaba cada vez más hacia Alejandro. Él le ofrecía lo que nunca había tenido: atención, ternura, pasión. Con él se sentía viva, como si el mundo volviera a tener colores. Lo que con Arturo eran noches de silencio, con Alejandro se convertían en risas, confidencias y caricias. La doble vida comienza. Elena empezó a vivir entre dos mundos. De día era la esposa perfecta que acompañaba a Arturo a recepciones y banquetes. De noche buscaba con ansiedad los momentos para escapar y encontrarse con Alejandro. Cada secreto, cada mirada furtiva en público la hacía sentir emoción y miedo al mismo tiempo. Su corazón latía con fuerza cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, cada vez que pensaba que alguien podría descubrirla. Pero ese riesgo no la detenía. Al contrario, hacía que todo pareciera aún más intenso. Los rumores en la sociedad, pero nada permanece oculto para siempre. Las amigas de Elena empezaron a notar su ausencia en reuniones. Los sirvientes murmuraban a escondidas. Y en la alta sociedad, las lenguas siempre estaban listas para hablar. Un día, en una comida familiar, Arturo escuchó un comentario en tono de burla sobre su esposa. Su rostro no cambió, pero en sus ojos apareció una sombra de sospecha. Elena lo sintió de inmediato. La verdad estaba a punto de salir a la luz. El peso de la culpa, aunque vivía momentos de pasión con Alejandro, la culpa comenzó a perseguirla. Miraba a su hijo y se preguntaba si algún día él la juzgaría.
Miraba a Arturo y se decía a sí misma que, aunque su matrimonio era frío, él no merecía esa traición. Pero ya era tarde. El corazón de Elena estaba dividido. Y lo que más temía estaba cada vez más cerca, el día en que Arturo descubriría todo. El precio del amor prohibido. Parte 3. La sospecha se convierte en certeza. Arturo era un hombre frío, acostumbrado a mantener el control de todo. No mostró rabia de inmediato. Al contrario, guardó silencio, observando con atención cada movimiento de Elena. Notaba cómo sus ojos brillaban después de volver de la calle. Notaba su ansiedad cada vez que recibía una carta. Sabía que había alguien más, hasta que una noche, al regresar temprano de un viaje, la vio escribiendo con una sonrisa en los labios, una carta que escondió de inmediato al escuchar sus pasos. Ese gesto fue suficiente. Arturo comprendió lo que hasta entonces eran solo rumores. La confrontación en la cena. El silencio fue más pesado que nunca. De repente, Arturo dejó los cubiertos sobre la mesa y la miró fijamente. «Dime la verdad, Elena. ¿Quién es?» El corazón de ella se detuvo por un instante. Intentó negar, pero la frialdad en los ojos de su esposo la obligó a guardar silencio. Él no necesitaba palabras. Ya lo sabía todo. Arturo no levantó la voz. Su tono fue sereno, casi cruel en su calma. «Mantendrás tu lugar como mi esposa. Nadie debe saber lo que hiciste. Y lo olvidarás. Para siempre». El dilema de Elena esa noche. Elena lloró en silencio. Sabía que Arturo podía destruirla con una sola palabra. En su mundo, una mujer adúltera lo perdía todo. Su hijo, su posición, su nombre, pero también sabía que ya no podía vivir sin Alejandro. La idea de abandonarlo era como arrancarse el alma. Sentía que con él había descubierto la vida, y sin él volvería a la oscuridad del silencio eterno. Su dilema era insoportable: obedecer a Arturo y vivir muerta en vida, o desafiarlo y arriesgarlo todo. El amor que la consume Alejandro, por su parte, la buscaba con impaciencia. Cada encuentro era más intenso, más desesperado. Él le decía: «Déjalo todo, ven conmigo, no mires atrás». Elena se sentía dividida en dos. Una parte de ella temblaba de miedo al pensar en su hijo, en la condena social, pero la otra ardía en llamas cada vez que Alejandro la abrazaba. Ese amor prohibido y peligroso se había convertido en una droga, y aunque sabía que la estaba arrastrando hacia el abismo, no podía dejarlo. El inicio de la ruptura Arturo lo entendió pronto. Elena ya no era suya. Su esposa, la mujer que durante años había estado a su lado en silencio, ahora pertenecía a otro. Y aunque intentaba mantener las apariencias, en su interior había tomado una decisión. Tarde o temprano, se vengaría. El precio del amor prohibido. Parte 4 de la decisión desesperada. Los días pasaban y el peso del silencio se hacía insoportable. Arturo mantenía las apariencias, pero cada palabra suya era como un cuchillo frío. Elena ya no podía soportar esa prisión invisible. El amor que sentía por Alejandro era tan fuerte que la arrastraba más allá del miedo. Una noche, después de una discusión con su esposo, Elena tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Miró a su hijo mientras dormía, acarició su cabello con lágrimas en los ojos y supo que estaba a punto de perderlo todo. Salió de la casa con el corazón en llamas y se entregó al destino junto a Alejandro. El comienzo de una nueva vida. Al principio todo parecía un sueño. Viajaban juntos, reían, se abrazaban sin miedo. Por primera vez en años, Elena sentía que vivía de verdad. No había secretos, no había máscaras, solo ella y él. Pero la felicidad no tardó en mostrar grietas. El peso de la culpa la perseguía. Las miradas de desprecio en la calle, los susurros a sus espaldas, la ausencia de su hijo que se había quedado con Arturo. Todo eso era como un veneno lento que se infiltraba en cada día. El precio de la libertad de Elena había ganado la libertad, pero había perdido el mundo entero. La sociedad la rechazaba, los amigos de antes la ignoraban. Ya no era la esposa respetable, ahora era la adúltera. Cada invitación cancelada, cada puerta cerrada, era un recordatorio cruel de lo que había sacrificado. Alejandro trataba de consolarla, de hacerla sentir que todo valía la pena. Le repetía una y otra vez: «Te tengo a ti, y eso es suficiente». Pero, en el fondo, él también comenzaba a sentir la presión. Un hombre en la alta sociedad no podía cargar eternamente con el peso de un escándalo. Y aunque amaba a Elena, poco a poco empezaba a cansarse de la sombra que los perseguía. El inicio de la tormenta, las discusiones llegaron pronto.
Primero eran pequeñas, celos, reproches, lágrimas. Después se convirtieron en peleas largas, llenas de dolor. Elena sentía que Alejandro se alejaba, que ya no era el mismo hombre apasionado que la había rescatado del vacío, y lo que antes fue una pasión ardiente, ahora comenzaba a convertirse en tormento. Cada abrazo tenía un sabor amargo. Cada palabra de amor venía acompañada de un silencio lleno de dudas. La herida invisible Elena comprendió entonces que aunque había ganado a Alejandro, había perdido demasiado. El amor de su hijo, el respeto de su familia, la tranquilidad de su alma. Se miraba en el espejo y apenas se reconocía. Ya no era la mujer fuerte y segura que desafió al mundo por amor. Ahora era una sombra, marcada por la culpa y el dolor. El precio del amor prohibido. Parte 5. Él. Rechazo de la sociedad. La noticia del escándalo se extendió como fuego en la alta sociedad. Cada persona que antes saludaba a Elena con sonrisas, ahora le daba la espalda. Las puertas de las casas que antes se abrían con amabilidad, ahora permanecían cerradas. Las amigas con las que compartía confidencias dejaron de responder a sus cartas. En los bailes, en los teatros, en cada lugar público, la gente murmuraba a sus espaldas. Elena ya no era la dama elegante. Ahora era la mujer caída, el ejemplo de lo que nunca debía hacerse. Su nombre, que alguna vez se pronunciaba con respeto, se convirtió en motivo de burla y desprecio. La condena familiar su familia tampoco la perdonó. Sus hermanos la acusaban de haber deshonrado el apellido. Su madre lloraba en silencio, incapaz de comprender cómo Elena había renunciado a todo por un amor que la estaba destruyendo. Cada visita terminaba en reproches, hasta que simplemente dejaron de verla. Elena se quedó sola. Alejandro era lo único que le quedaba, pero incluso ese refugio empezaba a desmoronarse. El desgaste del amor al principio, Alejandro la defendía con pasión. Decía que juntos podían desafiar al mundo, pero con el paso de los meses, su entusiasmo se fue apagando. Él mismo comenzó a sentir la carga de vivir bajo el señalamiento constante. En su trabajo, en sus amistades, todos lo miraban como al hombre que arruinó a una mujer respetable. Las discusiones con Elena se volvieron frecuentes. Ella lo acusaba de alejarse. Él la culpaba de no estar satisfecha nunca. El amor que los había unido con tanta fuerza ahora se convertía en cadenas que los asfixiaban. La soledad en el corazón de Elena por las noches. Elena se quedaba despierta, mirando al techo, recordando a su hijo. Imaginaba su risa, sus abrazos, y sentía que una parte de su alma se desgarraba. A veces pensaba en Arturo, en la vida que dejó atrás. Una vida fría, sin amor, pero estable. Ahora solo tenía incertidumbre, lágrimas y un amor que se debilitaba cada día. Su reflejo en el espejo mostraba un rostro cansado marcado por la tristeza. Ya no era la mujer radiante que Alejandro conoció. Era una sombra de sí misma, el comienzo. Del abismo Elena comprendió que lo había perdido todo. Su lugar en la sociedad, su familia, su hijo y hasta la pasión que la había impulsado a desafiarlo todo. La soledad se convirtió en su única compañera y en su corazón empezó a crecer un pensamiento oscuro, uno que pronto la llevaría hacia un destino del que no habría retorno. El precio del amor prohibido. Parte 6. La depresión de Elena. Los días de Elena se volvieron interminables. Cada amanecer era una condena más que debía soportar. Despertaba en una casa silenciosa, sin risas, sin abrazos, sin el calor de un hogar. Alejandro ya no era el hombre apasionado que la hacía sentir viva. Estaba ausente, frío, preocupado por su carrera y por las críticas que lo perseguían. Elena, en cambio, pasaba las horas recordando lo que había perdido. El rostro de su hijo aparecía en cada rincón de su mente, como un fantasma que la acusaba. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarla. Y en su interior sabía que la respuesta era no. El miedo al abandono. Elena empezó a sentir un temor constante, perder también a Alejandro. Cada vez que él salía pensaba que no volvería. Cada vez que llegaba tarde la invadía la idea de que la había reemplazado por otra mujer. La pasión se había convertido en una obsesión dolorosa, en un miedo que la consumía. Intentaba aferrarse a él con más fuerza, pero cuanto más lo buscaba, más se alejaba a él. Las discusiones se hacían insoportables. Alejandro le reprochaba su tristeza constante. Ella le reprochaba su indiferencia. Ambos estaban atrapados en un círculo vicioso del que no sabían escapar. El aislamiento total. La sociedad ya no la invitaba a nada. Las pocas personas que se atrevieron a acercarse lo hicieron solo para juzgarla. Incluso en la iglesia, donde antes encontraba consuelo, las miradas eran duras, llenas de reproche. Elena empezó a evitar salir de casa. Se refugiaba en las sombras, temiendo cada mirada, cada susurro.
Su mundo se redujo a 4 paredes y a sus propios pensamientos. Pensamientos que se volvían más oscuros con cada día que pasaba. La desesperación crece, las noches eran peores que los días. El silencio absoluto la envolvía, y en su mente solo quedaba el eco de la soledad. Intentaba leer, escribir, rezar, pero nada le devolvía la paz. Las lágrimas se convirtieron en su rutina nocturna. Cada vez más una idea terrible empezaba a rondar su mente. Una idea que al principio rechazaba con miedo, pero que poco a poco se transformaba en un susurro persistente. Todo podría terminar si yo también termino. La sombra de la tragedia Elena caminaba por la ciudad y miraba los trenes pasar. El estruendo de los vagones le parecía un llamado, un recordatorio de que había una salida, una manera de dejar atrás el dolor, la culpa y la soledad. Cada día que pasaba esa idea tomaba más fuerza, hasta que finalmente su destino quedó sellado. El precio del amor prohibido, parte 7. La noche decisiva era una noche fría envuelta en niebla. Elena salió de casa sin decir palabra. Sus pasos resonaban en las calles desiertas, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y calma. Sabía a dónde iba, sabía lo que iba a hacer. En su mente desfilaban imágenes de su vida, el rostro de su hijo, la sonrisa de Alejandro en los primeros días, la frialdad de Arturo, los murmullos de la sociedad que la habían condenado. Cada recuerdo era como un golpe, y cada golpe la empujaba más hacia su destino. El camino a la estación El Tren se escuchaba a lo lejos, un rugido metálico que hacía temblar la tierra, el humo en el aire, las luces de la estación, el murmullo de las personas que esperaban. Todo parecía lejano, como si Elena caminara dentro de un sueño. Se acercó a los rieles con pasos lentos. Miraba el hierro brillante bajo la luz y sentía que esas vías eran la única salida posible. Los últimos pensamientos, Elena pensó en su hijo, en cómo crecería sin ella, en cómo algún día escucharía la verdad y quizá la odiaría para siempre. Pensó en Alejandro, en la pasión que la había salvado del vacío y luego la había hundido en la desesperación. Y pensó en Arturo, en el hombre con el que compartió años de silencio y que ahora la recordaría no como esposa, sino como escándalo. Una lágrima corrió por su mejilla. En su interior susurró una despedida silenciosa. Perdónenme, el final inevitable. El sonido del tren se hizo ensordecedor. El suelo vibraba bajo sus pies. Elena cerró los ojos, respiró hondo y dio un paso adelante. Un instante después, el rugido del metal lo cubrió todo, y su historia llegó a su fin, en medio del estruendo y la oscuridad. Cierre narrativo: así terminó la vida de Elena, una mujer que lo sacrificó todo por amor y terminó pagando el precio más alto. Su historia nos deja una pregunta que aún resuena. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un amor prohibido? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias de pasión, traición y destino. El precio del amor prohibido. Parte 8. La historia de Elena no es solo un relato de amor prohibido. Es también un reflejo de cómo la sociedad juzga, condena y empuja a las personas a decisiones extremas. Elena buscaba amor, buscaba sentirse viva, pero terminó atrapada entre la pasión y el rechazo. Su tragedia nos recuerda que los deseos más intensos a veces tienen un precio demasiado alto. Pregunta para la audiencia y ahora quiero preguntarte a ti. Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías arriesgado todo por amor? ¿O habrías elegido la seguridad de una vida vacía pero estable? Déjame tu opinión en los comentarios, porque cada perspectiva nos ayuda a entender mejor la fuerza y la fragilidad del corazón humano. Llamada a la acción si esta historia te conmovió. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de amor, traición y destino. Comparte este video con alguien que también disfrute de relatos intensos y llenos de emociones. Y recuerda, cada semana encontrarás aquí nuevas confesiones, nuevos secretos y nuevas pasiones ocultas.